Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la distribución Poisson. Esta distribución es la manera en la que se distribuye una variable aleatoria discreta, que le llamamos x mayúscula, la cual representa el número de eventos que ocurren a una velocidad constante en un periodo de tiempo o en un cierto lugar determinado. Entonces, para no extendernos, la función que vamos a utilizar en R va a ser bastante similar a la que usamos con la distribución binomial. En este caso, en lugar de dbinom, que era la que usamos con la binomial, vamos a utilizar dpoise. Y entre paréntesis vamos a escribir x, siendo x el valor que queremos que tome la variable aleatoria, y lambda. Recordemos que lambda es el parámetro que define la distribución de Poisson. Entonces, para la binomial utilizábamos size, que en realidad era n, el número de ensayos, y probabilidad de éxito, puesto que estos son los dos parámetros que definen a esta distribución. Para la de Poisson, lambda es la propiedad o el parámetro definitorio. Y de hecho así será en todas las distribuciones, vamos a utilizar los parámetros que las definen. Como ejemplo, consideramos que si tenemos un lambda igual a 6, podemos calcular la probabilidad de que x sea igual a 5 como dpoise. 5 sería el valor que queremos que tome la variable aleatoria, que es este, y el 6, que sería el valor de lambda. También lo podríamos escribir como dpoise, x igual a 5, lambda igual a 6. Vamos a R para ver cómo podemos hacer esto. Entonces vamos a acercarnos en primer lugar. Tenemos aquí dpoise 5,6, también lo podremos escribir como dpoise x igual a 5, lambda igual a 6, cualquiera de las dos formas serviría. Vamos a seleccionar estas dos líneas para calcular la probabilidad de que x sea igual a 5 con una lambda de 6. Corremos y como se puede observar en la parte inferior tenemos el valor. Estoy ejecutando estas dos formas para que veamos nuevamente que escribiendo los parámetros en la función de R o no escribiéndolos, el resultado es el mismo. Ahora regresemos a PowerPoint para ver la siguiente función. Para calcular la probabilidad acumulada vamos a utilizar ppoise o ppoise en lugar de pbinom, como fue en el caso de la binomial. Y es análogo aquí. Tenemos que poner q y el valor de lambda. Entonces, por ejemplo, para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, que sería la probabilidad de x igual a 0 más la de 1 más la de 2 más la de 3, escribiríamos ppoise igual a 3,6, que 3 es el valor de la x y 6 es el valor de lambda. Vamos a suponer que tenemos una lambda de 6. Y sería lo mismo que ppoise q igual a 3, lambda igual a 6. Vamos a R para hacer esto. Entonces, para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 3 con una lambda igual a 6, haríamos ppoise igual a 3,5 entre paréntesis. Y esto sería igual a 0.151203. Bien, regresemos nuevamente a PowerPoint para la siguiente función. En este caso tendríamos cómo podríamos simular un experimento n veces. Entonces utilizaríamos rpoise o rpoise y entre paréntesis n siendo el número de veces que queremos que se repita el experimento y el parámetro lambda. Entonces vamos a poner como ejemplo que en una gasolinera llegan 1235 personas en un día. Entonces tenemos una circunstancia en un periodo de tiempo definido. Y además sabemos que la probabilidad de que una persona tenga problemas con la terminal al pagar con tarjeta es de 0.05. Es decir, que 0.5% de las personas tienen problemas, o sea, más o menos una de cada 200. Y entonces, como ya sabemos, para calcular lambda, esta es igual a n, siendo n el número de ensayos o de personas en este caso, por probabilidad de éxito. Así multiplicaríamos 1235 por 0.005 y eso es igual a una lambda de 6.175. Entonces ahora que ya conocemos el parámetro lambda, podríamos pensar por ejemplo en hacer una simulación en la que repetimos 10 veces el experimento y tenemos una lambda de 6.175. Aquí repetir el experimento significaría pues como hacer una observación durante 10 días. Cada día sería un ensayo del experimento o una ocasión, mejor dicho, que se repite el experimento. Entonces vamos nuevamente a R para observar esto. Lo que tendríamos sería entonces, escribiríamos rpoise
y entre paréntesis 10,6.175. Vamos a correr esto para verlo. Y entonces tenemos aquí un vector con ciertos valores. Lo que hace R es repetir 10 veces el experimento. La primera vez que lo repite me dice que obtuvo 5 éxitos. La segunda ocasión me dice que obtuvo 8 éxitos, la tercera 7 y así sucesivamente. Esto significa que 5 personas en el primer día no pudieron pagar o tuvieron problemas para pagar con la tarjeta. En el segundo día fueron 8 personas, en el tercero 7 y así sucesivamente. Ahora, para poder hacer una distribución de probabilidad, que nosotros la haremos nuevamente mediante una tabla, podemos utilizar el mismo código que utilizamos con la distribución binomial. Definimos un vector llamado variable aleatoria, definimos otro llamado probabilidad, creamos un data frame y utilizamos un for para ejecutar la distribución. Vamos a hacerlo primero con el for corriendo desde 1 hasta 11, es decir, que haya 10 ensayos. Y bueno, ya sabemos que esta parte sirve para colocar los valores de la variable aleatoria. Esta otra sirve para colocar las probabilidades. Entonces las estoy calculando aquí con la función depoise. Y finalmente lo que hago es cambiarle el nombre a las columnas. Pueden revisar el video de distribución binomial, la segunda parte, donde explicamos en extenso este código. Vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que sucede. Entonces aquí podemos observar que tenemos una tabla en la cual se presenta la distribución de probabilidad, bueno, para esta variable aleatoria que se distribuye de forma Poisson. Si nosotros quisiéramos realizar una gráfica, también lo podemos hacer. Eso queda como ejercicio para ustedes. Y también se puede hacer una tabla de distribución con las probabilidades acumuladas, que también la dejaríamos como ejercicio. En un momento más voy a colocar la gráfica, cómo se vería la gráfica de esta tabla que acabamos de construir. Entonces, esta sería la gráfica justamente de la tabla. Voy a volver a ejecutar la tabla. Aquí está, en la parte inferior. Entonces, esta gráfica de la derecha es el equivalente de esta tabla. Si yo modifico los datos y coloco aquí, por ejemplo, pues que haya el for vaya desde 1 hasta 21, que sería como tener 20 ensayos, claramente la tabla sería diferente. Vamos a ejecutarla nuevamente. Esta sería la tabla que tenemos aquí en la parte inferior. Como podemos ver, va desde 0 hasta 20. Y bueno, son las probabilidades, aquí las tenemos. 2.4787 por 10 a la menos 3, etc. Y si quisiera hacer una gráfica con esto mismo, bueno, quedaría de la siguiente forma. Entonces, esta gráfica que observamos en la parte derecha sería la distribución de probabilidad. Y podríamos ir cambiando aquí los valores del for, a lo mejor de 1 hasta 100 o algo por el estilo. Y bueno, volver a construir la gráfica y veríamos más o menos cómo es su forma. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.